Hace la vez pasada que prediqué, hermanos, se me acercó la hermana Ana María, y qué bueno que no está ahora entre nosotros. Vamos a aprovechar para hablar de ella. Y luego me dijo, ¿qué tienes, otro? Y luego le dije, ¿por qué no? Luego me dijo, porque a veces te agarras llorando. Dime qué tienes, qué problemas tienes. ¿Tienes problemas con Eunice? Le digo, todos los días, hermano. ¿O qué tienes? Le digo, no, hermana, mire, yo siempre he creído algo. Yo cuando agarro mi cuaderno para hacer la predicación, yo siempre trato de predicar algo que yo siento. Y si no lo siento, mejor no lo escribo. Y si no lo escribo, pues no lo predico. Y me dijo la hermana, me has dado una buena lección, me dijo. Y hoy esta mañana, hermanos, quiero hablarles yo acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque hace algunos días una hermana me hizo una pregunta que me dio miedo y me dio tristeza. Estábamos platicando en la casa, hermanos, hace tiempo. Y esta hermana como que yo no sé si va y me hace exámenes o no sé. Porque cada que tiene algún problema o alguna pregunta, me busca y me dice, oye Alejandro, en tal parte de la Biblia dice eso, ¿por qué? Y yo siempre trato de darle una respuesta. Yo no sé por qué algunos de nosotros nos agarran para preguntarnos siempre cosas. Y gracias a Dios, siempre yo he quedado satisfecho con lo que le he dicho. Pero ahora, hermanos, me dijo algo muy triste y que es de lo que les quiero hablar. Me dijo, Alejandro, ¿cómo conozco a una persona espiritual? Pues me quedé serio. Pero eso no fue lo que me dolió. Me dijo, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida? Tampoco eso me dolió. Lo que me dolió fue la última pregunta, porque fue una afirmación y que nos debe de doler a cada uno de los cristianos. Y me dijo, yo no he conocido a alguien que tenga el Espíritu Santo. Y yo me puse serio, hermanos. Y me dolió porque ella estaba haciendo esa afirmación, pero me estaba contando a mí como que no conocía a alguien que tuviera el Espíritu Santo. En base a eso les quiero hablar de esta mañana, hermanos, de qué es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, ¿creen ustedes que está aquí? Si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, en vano estamos aquí, hermanos. Si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, ¿cómo tomamos el himnario? Es más, hermanos, les voy a decir algo que casi siempre le cantamos al Espíritu Santo. Y le apuesto que usted no lo sabe. El himno número 3 dice en la tercera estrofa, Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Si usted no tiene la respuesta, es que a lo mejor no le conoce. El himno número 8, hermanos, dice, Espíritu de Dios, elevamos a ti mi voz, gloria a ti. Y así, hermanos, hay muchos himnos donde le cantamos al Espíritu Santo. Pero ¿conoce usted de veras al Espíritu Santo, hermanos? A veces decimos que lo recibimos al bautizarnos, pero quiero decirles que a veces no lo recibimos cuando nos bautizamos, Hasta a veces cantamos y nuestras predicaciones hablamos de Él, pero en realidad, hermanos, ¿conocemos de veras al Espíritu Santo? Muchos nos autodenominamos cristianos, pero si vemos nuestros actos entre semana, ¿conocemos el Espíritu Santo? Podemos decir que las predicaciones están llenas del Espíritu Santo, o yo puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo. Yo conocí un predicador que tiene más de 50 años predicando, e incluso ha escrito algunos libros.
Y su vida dista demasiado de tener el Espíritu Santo. Hermanos, ¿de veras conoce usted al Espíritu Santo? ¿Alguna vez estudió acerca de él? ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Qué lo alegra? ¿Qué lo entristece? ¿Qué es lo que hace que crezca? ¿O qué es lo que hace que se apague en nosotros el Espíritu Santo? Quiero decirles algo, hermanos, y posiblemente para vergüenza mía lo digo, que a veces no conocemos al Espíritu Santo. Y vamos a ver una parte de la palabra de Dios. Juan 14. Juan capítulo 14. Voy a hacerles una pregunta, hermanos. ¿Todos traen himnario? A ver, levántelo. Vienen preparados. ¿Todos traen Biblia, hermanos? Levántelo. No todos traen himnario ni todos traen Biblia. Todos traen celular. ¿Se fijan la diferencia, hermanos? Desde ahí se comienza en el Espíritu Santo. Qué triste es, hermanos, que todos traemos celulares. A veces traemos hasta 2 o 3. ¿Y cuánto vale un celular, hermanos? Yo conozco hermanos que traen celulares de 7, 10 y 15 mil pesos. Y lástima, traen una Biblia de 10 pesos. Desde ahí se ve, hermanos, cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Si usted viene a la iglesia y no trae Biblia, no trae himnario, no trae ningún cuadernito para apuntar algo, ¿está trabajando el Espíritu Santo en usted? Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Y yo rogaré al Padre y os daré un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿De veras conocemos al Espíritu Santo, hermano? Me da tristeza, hermanos, pero quiero decir algo que a lo mejor no le va a gustar, pero quiero afirmarlo con toda seguridad. ¿Cuántos estamos aquí en la Madero? Nos reunimos 100, a veces 120, a veces 80, pero vamos a suponer que seamos 100. No todos tenemos el Espíritu Santo. El hecho de que usted se pare y dirija la cena del Señor, eso no quiere decir que usted tenga el Espíritu Santo. Es más, hermanos, el hecho de que yo me pare y predique aquí, no quiere decir que yo tenga el Espíritu Santo. Tampoco el hecho de que agarre y lea la Biblia toda la semana quiere decir que tenga el Espíritu Santo. Yo conozco personas que se saben la Biblia de memoria, y a usted y a mí nos pudieran poner una trapeada, pero su vida no dice nada. Ustedes pueden decir, hermanos, sí tengo el Espíritu Santo porque vengo a la iglesia cada domingo y no falto durante el mes, ninguna vez. Y la hermana Petra, esta hermana inconstante que no sirve para nada, no tiene el Espíritu Santo. Mentira, hermanos. Esa hermana puede ser que tenga el Espíritu Santo, y usted que está todos los domingos aquí en la iglesia, a lo mejor no lo tiene. Usted puede decir, mi ofrenda es de 500 pesos y el hermano Juan dio 20 pesos. Yo sí tengo el Espíritu Santo, el hermano Juan no lo tiene. Mentira, hermanos. La viuda, ¿cuánto dio? Y le apuesto que tenía más el Espíritu Santo que aquellos grandes millonarios que ofrendaban. Hermanos, mucha gente utiliza el término cristiano o cristiano a medias, pero ¿o somos o no somos? Si usted nada más es cristiano los domingos y entre semana no lo es, no tiene el Espíritu Santo, Así es que usted solo va a ver si tiene o no tiene el Espíritu Santo.
La iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, decimos tener la verdadera doctrina, ¿verdad? ¿Tenemos la verdadera doctrina? Ya está dudando. Y decimos que somos la iglesia que va a entrar directo al cielo. Y hasta por ahí hay un coro que a veces algunas personas cantan, que cuando estemos allá el Señor va a mencionar nuestro nombre, y a mi nombre yo feliz responderé. Y lo cantas lleno de orgullo. Pero déjame decirte algo, hermanos. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a responder nada, porque no vas a estar allá. Punto número 1, hermanos, que quiero que entendamos. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Primero, hermanos. Y un error muy grande que hacen muchos predicadores es enseñar que cuando se bautiza se recibe el Espíritu Santo. Y es cierto, pero a la misma vez no es cierto. Al venir y bautizarnos, hermanos, no es una garantía de que tengamos el Espíritu Santo. Porque yo puedo venir y bautizarme, pero me bauticé por una chamacona. O me bauticé porque no sé por qué me bauticé. Pues no tengo el Espíritu Santo. Algo necesitamos preparar, hermanos. Y para eso necesitamos preparar nuestro cuerpo. Necesitamos preparar nuestro corazón para que dentro de él more y viva y respire y actúe ¿quién? El Espíritu Santo. Preparar nuestros corazones. Y le voy a poner un ejemplo, hermanos, que es algo serio y hasta es algo doctrinal. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? ¿Usted ha leído bien? ¿Se fijan ustedes que empezaron a andar con el Señor Jesús? Anduvieron a lo largo del ministerio y 3 años tenían el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta mucho tiempo después. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús a lo largo de esos 3 años los estuvo preparando para que recibieran el Espíritu Santo. Nosotros debemos de prepararnos para que nosotros muera el Espíritu Santo. Si yo llego y me bautizo y vengo a la iglesia, pues es un paso, hermanos. Pero nos falta preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo se albergue ahí. Así es que, hermanos, necesitamos preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre. Y no solo entre, hermanos, sino que estemos preparados para hablar con Él. Para que en nosotros viva un sentimiento de Dios, hermanos. Eso es el Espíritu Santo. Hermanos, hay quienes dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero hermanos, sus actos, su vida, su familia, todo, no conocen el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros venimos y nos preparamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo more en él, déjeme decirle que nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada de la Biblia. Y vamos a venir a la iglesia como un verdadero alumno. A veces yo creo que tengo el Espíritu Santo y digo, el que predicó no sabe. El que cantó, cantó feo. El que oró, no sabe orar. Nadie sabe nada, el único que sabe soy yo. Ya estamos mal, hermanos. El Espíritu Santo nos da cuenta, hermanos, que necesitamos mucho, que fue algo de lo que dijo nuestro hermano. Necesitamos mucho leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos enseñe de qué manera debemos de proceder. Sabemos que por fe recibimos el Espíritu Santo, pero no solo es así, hermanos. Si nosotros no practicamos y vivimos las obras del Espíritu en nuestras vidas, no tenemos el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y les enseñará y hablará por vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros hablamos y no habla el Espíritu Santo, ¿quién está controlando mi vida? A veces la estoy controlando yo. Y a lo largo de mi vida la estoy controlando yo. Y mi carácter lo controlo yo. Y mis actos los controlo yo. Y al Espíritu Santo, ¿dónde lo dejo? Lo dejo sentado
en la banca de la iglesia, porque Él sí vino, pero yo no lo traigo en mi corazón. El Espíritu Santo, hermanos, debe de vivir en mí, debe de hablar por mí, y en mi vida debe de haber evidencia de que está el Espíritu Santo. Debe de haber un cambio, una obra, que mi vida entera esté con el Espíritu Santo, hermanos. Y algo para vergüenza de muchos lo digo, hermanos. ¿Sabe quién sabe si usted tiene el Espíritu Santo más que todos nosotros? ¿Quién duerme a su lado? Su esposa, hermano. Su esposa lo ve. Si usted tiene el Espíritu Santo, no, hermanos, quien más sabe es su esposa. Los vecinos a la mujer un poco. ¿Sabe quién más sabe, hermanos? Si usted tiene el Espíritu Santo. Yo no, yo los veo muy bonitos aquí. Sus hijos, hermano. Sus hijos. ¿Saben si usted tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque en la intimidad, ¿usted cómo es con ellos? En la intimidad, ¿cómo es con su esposa y con sus hijos? Aquí en la iglesia, amén. Y todos, amén. Y ya está, amén. Que se oiga la esposa. Ese hermano Soto sí tiene el Espíritu Santo. ¿No vieron cómo dijo? Amén. Y retumbaron las paredes de la iglesia. No, hermanos. ¿Quién sabe si tenemos el Espíritu Santo, hermanos? Son las personas que viven en la intimidad, quien a diario nos ven cómo nos comportamos. El que está dentro de mi casa, mis hijos. Cada día debe de haber un cambio en usted y en mí, hermanos. Y si no hay un cambio en usted y en mí, los primeros que lo notan son mi esposa y mis hijos. Y le voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo tengo dos látigos ahí, que es Antonio y Alejandro. Y son látigos tremendos. El otro día hice una oración y llegué a la carrera con hambre. Señor, te damos gracias por esos alimentos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Y me senté, iba a comer y me dijo, papá, me dijo Antonio, que quién sabe de dónde sacó esa voz tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué oraste tan rápido? Y es cierto, hermanos. A veces hacemos las cosas mecánicamente, las hacemos rápido, sin pensar, no tomamos en cuenta a Dios ni el Espíritu Santo ni nada, y andamos por la vida como, ahí se va. ¿Y quién cree que nos está viendo, hermanos? Aparte de Dios, hermanos, mi esposa y mis hijos. Ellos saben si yo tengo el Espíritu Santo, pero ellos ven que llego yo a la casa, no oro por los alimentos desde ahí. Ya les estoy enseñando que no tengo el Espíritu Santo porque no oro. Al pasar la charla de la ofrenda, hermanos, ¿saben que usted está diciendo si tiene el Espíritu Santo o no? Si usted trae dinero y no ofrenda, no me diga que tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no le va a dejar que usted traiga el dinero y haga esto. Haga esto, hermanos. El Espíritu Santo no le va a dejar hacer eso. También ahí se ve si usted tiene o no tiene el Espíritu Santo. Número 1, hermanos, debemos de preparar nuestros cuerpos y nuestros corazones para que el Espíritu Santo entre. Y quien más se da cuenta es nuestro círculo familiar, nuestra intimidad. Hermano Ricardo, ¿quién cree que sabe si tiene usted el Espíritu Santo o no? ¿Usted idea? Sí, hermanos. Adrián, ¿quién crees que sabe si tienes el Espíritu Santo o no? Pues no tiene esposa. Pero ¿quién vive contigo? ¿Se fijan, hermanos? ¿Quién cree que sabe si tenemos el Espíritu Santo? Nuestros íntimos, los que todos los días nos relacionamos. Así es que yo me puedo parar aquí en el púlpito y hablar bien bonito del Espíritu Santo y traerles una historia que hasta se desmayen las hermanas. ¡Oh, el hermano Sol! Y mi esposa agachada, diciendo puras mentiras está hablando este hermano. Número 2, hermanos. Aparte de que debemos de preparar nuestro corazón, se debe de ver en nosotros que de veras hemos cambiado algo. Digo algo porque hay gente que cambia rápido, hay gente que va cambiando un poco. Si usted viene a la iglesia, hermanos,
y trae el mismo corte de pelo, hermanos, que cuando no era cristiano. No ha cambiado nada. Su corte de pelo también habla de qué clase de cristiano es usted. Va a decir, así de exagerados, hermanos, pues sí, hermano. Si usted viene a la iglesia y viene vestido igual que como se vestían antes, hermanos, el Espíritu Santo no ha trabajado en usted. Si usted viene a la iglesia y todavía viene hijo de pip, como lo hacía antes, hermanos, si su lenguaje no ha cambiado, quiere decir que el Espíritu Santo no ha trabajado en usted. Si mi esposa, Eunice, hermanos, ustedes ni vean, corte de piernas, hermanos. Voltea con los hermanos. Una vez me dijo un hermano, ¿cómo sabemos que la esposa del predicador está feliz? Y me dijo el hermano, cuando le veas una sonrisa. No es cierto, hermanos, aquí en la iglesia todos sonreímos. Pero hermanos, ella sabe si yo no tengo el Espíritu Santo. No nos podemos mentir, hermanos. Si en mí no ha habido un cambio, hermanos, yo puedo leer la Biblia 100 veces y sabérmela de memoria, pero la maltrato, no la respeto y le pego a mi esposa. ¿Usted cree que ella va a creer que tengo el Espíritu Santo? Dijo un hermano, yo traigo las marcas del Espíritu. Todo morreteada la pobre hermano. Eso no es tener el Espíritu Santo. Si predico muy bien, hermanos, una superpredicación y los dejo con la boca abierta, hermanos, tampoco tengo el Espíritu Santo. Una vez llegó un hombre, hermanos, que le decían el Apolos de la predicación, porque tenía una voz especial, porque conocía la Biblia de memoria y porque no usaba Biblia para predicar porque la sabía de memoria. Era un verdadero Apolos. Sus predicaciones eran hermosas, hasta la gente se desmayaba al oír su palabra. En la banca de mero adelante estaba sentada su esposa. Y aquel hombre predicaba y predicaba y toda la gente, todo el mundo quería ir a verlo. Y un día una persona que estaba sentado al lado de la esposa le preguntó: hermana, ¿qué se siente vivir a un hombre con tanto poder del Espíritu Santo? La hermana volteó y le dijo: no sé. ¿Cómo? Es que el que está ahí enfrente no es mi marido. No sé quién sea. ¿Se fijan, hermanos? Que el tener el Espíritu Santo no es aquí en la iglesia, hermanos. Aquí en la iglesia todos los tenemos. Amén, hermanos. Todos lo tenemos el Espíritu Santo. Todos cantamos al Señor y agarramos el himnario, do, re, mi, fa, sola y ja. Todos agarramos la Biblia y algunos, el tamaño de la Biblia indica lo pecador que es usted, ¿verdad? Si trae la Biblia chiquita es pecador. Si trae la Biblia grande es santo. ¿Quién tiene la Biblia grande, hermano? El hermano luego la levanta. No es cierto, hermanos, aquí todos somos salvos, aquí todos somos santos, aquí todos somos perfectos. Pero allá afuera es donde se manifiesta la verdadera obra del Espíritu Santo. ¿Dónde? En mí. Aquí no, hermanos, aquí no. Allá afuera es donde está la verdadera batalla. El lunes que usted llegue a su trabajo, ahí se va a ver si usted tiene el Espíritu Santo. Aquí no. Entre semanas se va a ver si usted tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde se va a ver si usted tiene el Espíritu Santo? En su cuarto. Si usted ora, se va a ver que tiene el Espíritu Santo. Aquí no. Yo he visto más el Espíritu Santo en el hogar de un hermano que en un púlpito, hermanos. En el púlpito a lo mejor puede ser que esté el Espíritu Santo, pero está más allá donde están las batallas. Las batallas no son aquí, hermanos. Aquí no. Yo les puedo decir, soy cristiano, hermanos. Amén, todos. Y allá afuera, hermanos. Oye, Alejandro, ¿eres cristiano? ¿Y por qué te comportas así? Alejandro, ¿eres cristiano? Yo he visto que los hermanos oran por los alimentos y tú no oraste. ¿Se fijan? Alejandro, ¿eres cristiano? Y hace poquito, pip, 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 como le hacen en la televisión.
Alejandro, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Se fijan, hermanos, que aquí no es tener el Espíritu Santo? ¿Se fijan que la verdadera batalla y la pelea está allá afuera? ¿Se fijan, hermanos, que los primeros que se dan cuenta si tenemos el Espíritu Santo es mi esposa y mis hijos y después todos los demás? Si usted y yo no hemos cambiado, seguimos igual, hermanos, que cuando recién llegamos. Si me sigo poniendo la ropa que me ponía antes, si sigo trayendo ese cortecito de pelo que traía antes, si sigo andando con esas palabritas que decía antes, no tengo el Espíritu Santo. Y en aquel día voy a llegar, Señor, predicaba cada domingo. Pues sí, pero no tenías el Espíritu Santo. Hasta a lo mejor eché fuera demonios, ¿verdad? Pero no tenías el Espíritu Santo. Porque al hermano que bautizaste tenía un demonio y tú traes 40 demonios. O vives una vida como no. ¿Se acuerdan ustedes del programa que había de Big Brother, hermano? Que había cámaras donde sea. Imagínense que en nuestra intimidad hay una cámara, hermanos. Y nos demos cuenta cómo trato yo a mi esposa y a mis hijos. Le voy a hacer una pregunta, hermano. Y a lo mejor no le va a gustar. Usted, esta mañana viene su esposa sin desayunar. A lo mejor sí. ¿Por qué no? Porque usted no se levantó y le hizo desayuno. Y alguien, la obligación es de ella. Para eso están las mujeres. No, hermanos. El Espíritu Santo no te va a dejar que tu esposa ande con hambre. Y aunque seas bien machote, el Espíritu Santo te va a doblegar y te va a decir, ponte a hacerle desayuno también a ella. Porque ella te está planchando la ropa y está planchando la de tu niño. ¿Y tú qué haces? Tú te cambias en 5 minutos, ella dura 2 horas, pero porque alistó a todos. Y mujer, que no estaba lista, ahí te quedas pues. Que voy a alabar a Dios. Ay, estos chamacos no sirven para nada, pero yo voy a alabar a Dios. No, hermanos, ya desde ahí la adoración ya no llegó. Porque ya nos estamos agarrando en la casa como una pelea de perros y gatos. Y aquí, oh Padre eterno Dios. Hay que gorgonearse como la hermana Guille para que se oiga bonito. Dios. Y todos, ay, el hermano solo tiene el Espíritu Santo. No, aquí es puro teatro a veces. Allá, hermanos, en la casa, en lo íntimo, en lo oculto, hermanos, es donde se va a ver si tenemos el Espíritu Santo. Número 1. Tienes que preparar tu corazón para el Espíritu Santo. Número 2, si tienes el Espíritu Santo, vas a cambiar algo en ti. No vas a seguir igual que cuando viniste. Si no te bañabas, te vas a bañar. También la limpieza tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice que vuestro cuerpo, ¿qué es? Es templo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y ustedes creen que ellos quieren un templo cochino? Entonces, si vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos, esta cabeza grandota que tengo, ¿de quién es? Es de Dios, y mi corte de pelo va a ser en torno a un hijo de Dios. Una vez iba por una avenida en Tijuana, hermanos, la avenida Revolución, donde hay más lugares de fiesta allá en Tijuana. Iban unos hermanos caminando así, hermanos. Bueno, unos jóvenes caminando así con una camisa acá y uno con el pelo así como de... y con un arete aquí, hermano. Y con el que iba yo era el predicador de una iglesia de allá de San Felipe. Ay, ya dije, no. Y luego dice, mira estos hermanos, hombre, hijos de Satanás. Y empezó. Le dije, acérquese para ver quiénes son. Mira, era el hijo de él. Era el hijo del predicador. Con un pico como de pitaya, o no sé cómo se llaman, unos picotes así, aquí en la oreja. Y con la camisa aquí, y con el pelo así, caminando así, hermanos. Eso no es tener el Espíritu Santo. Tú no me digas que tienes el Espíritu Santo si no has cambiado. No me digas que tienes el Espíritu Santo si sigues vestiéndote igual. No me digas que tienes el Espíritu Santo con ese corte de cabello, porque eso no es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vas a preparar tu corazón. Número 2, vas a cambiar tú. Se va a ver.
se va a ver en ti. Y último punto, hermanos, el Espíritu Santo no solo te va a transformar a ti, no solo vas a cambiar tú, sino también va a cambiar tu esposa y tus hijos y tu familia. La mayoría de las veces, hermanos, cuando nosotros necesitamos un cambio, ¿quién queremos que cambie? Yo necesito que ustedes sean hombres de oración. Hermano, comience a orar. Yo quiero que ustedes sean hombres de oración. Hermana Carmen, comience a orar. Yo quiero que ustedes sean hombres de oración. Gonzalo, ¿estás orando? No, hermanos. Las cosas no funcionan así. Si yo quiero que mi esposa tenga el Espíritu Santo, ¿quién cree que debe de trabajar primero? Si yo quiero que mis hijos tengan el Espíritu Santo, ¿a quién cree que deben de ver primero? Ya que me hayan visto a mí, hermanos, van a cambiar. Hermanos, hay una decadencia espiritual grandísima en nuestro mundo. Usted acaba de ver en la televisión un hombre que mató como 80 personas. Y eso es feo, hermano. Pero no solo hay en Francia, hermanos. Aquí en México también se cuecen habas. También han pasado cosas tremendas. Y no solo aquí en México, hermanos. Aquí en la iglesia también han pasado cosas que distan mucho de hombres como yo, que se dijeron algún día tener el Espíritu Santo y después sus actos dijeron lo contrario. Quiero decirles algo, hermanos. La mayoría de los líderes de la iglesia, hermanos, no tenemos el Espíritu Santo a veces. A veces seguimos a Dios, ¿por qué? Por dinero. A veces seguimos a Dios, ¿por qué? Para que me vean que predico bonito. A veces seguimos a Dios, ¿por qué? Pues nomás, porque no tengo otra cosa que hacer. Pero mi familia, que ve que yo predico y no tengo el Espíritu Santo, ¿cree que va a cambiar mi familia? Mi vecino, el que vive al lado de mi casa, ve que yo soy pastor, predicador o como lo quieren llamar, de la iglesia de Cristo, y me ve que soy un déspota, un prepotente y que le hablo palabrotas a mis hijos. ¿Creen ustedes que va a cambiar? El que trabaja allá conmigo, el que me ve todos los días y me ve como soy, ¿cree usted que va a cambiar? Va a decir, si así está, los que tienen el Espíritu Santo, mejor. Yo no quiero tener eso. Hermanos, yo sé que nos falta a veces cosas. Yo quise hablar de este tema del Espíritu Santo, hermanos, porque considero que me falta mucho en cuanto al Espíritu Santo. A veces mi actitud no es la correcta, hermanos. Yo a veces me he enojado muy feo y a veces hablo más yo que el Espíritu Santo y a veces daño a las personas que quiero o a ustedes a lo mejor, y es porque el Espíritu Santo a veces no ha trabajado en mí. Yo no quiero pararme ahora aquí como un ejemplo. No quiero decirles que yo no me equivoco, porque cada día que me levanto me equivoco. Pero quiero decirles algo de lo que sí estoy seguro, hermanos, que todos tenemos la oportunidad de cambiar. Usted puede cambiar. Si lo cree igual que yo, hermanos, caminemos juntos para que en nuestras vidas se vea el Espíritu Santo. Caminemos juntos para que nuestras batallas las gane ¿quién? No yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Porque a veces dicen, ¿quién ganó el pleito? Lo ganó la esposa. ¿Quién ganó el pleito? La ganó el esposo. No, hermanos, que quien gane sea ¿quién? El Espíritu Santo. Voy a terminar con una idea, hermanos. Noé, Moisés, Samuel, David, Salomón, Pedro y cada uno de los hombres de Dios, hermanos. Si usted lee la Biblia, dicen cosas tremendas de Pedro. Dice que un hombre de Dios como Pedro maldijo
y dijo unas palabrotas. Fíjense cómo Pedro. Y dice que un hombre como David, siendo, usted sabe lo que se dice de David, que es el único que en toda la Biblia que se dice que es un hombre conforme a qué. Dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Y fíjense, adulteró y hizo un montón de cosas. ¿Saben por qué viene en la Biblia todas esas cosas, hermanos? Para que nos demos cuenta, hermanos, que somos carne, que nos caemos, que nos equivocamos, que si alguien nos golpea, nos duele. Pero aún más, ¿saben por qué vienen esas cosas en la Biblia, hermanos? Para que nos demos cuenta que todos necesitamos de Dios. Así seamos tan sabios como Salomón. Si Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, cayó, ¿usted cree que usted y yo no vamos a caer, hermano? Pero lo importante no es eso, hermanos. Lo importante es que en cada caída nos levantemos y nos tomemos de Dios y del Espíritu Santo, hermanos. Quiero que